La Reserva de Biosfera del Manu, el territorio donde vamos a ingresar, es una de las regiones más extraordinarias de nuestro planeta. Alberga a más especies de animales y plantas que ninguna otra selva del mundo, y en las orillas de sus serpenteantes ríos viven numerosas tribus de nativos, muchos de los cuales no han visto nunca a un forastero. Este gigantesco paraíso amazónico se formó hace más de 100 millones de años, cuando el hombre no había aparecido aún sobre la Tierra. Y durante milenios se fue poblando de aves, reptiles, batracios y mamíferos, que aprovechando la abundancia de plantas, agua y luz, se reprodujeron de manera tan espectacular que hasta hoy aproximadamente el 50% de las especies de esta selva están todavía a la espera de ser descubiertas y estudiadas. Pocas zonas protegidas del mundo son tan grandes como el Manu. La reserva tiene una superficie de 2 millones de hectáreas. Es casi del tamaño de una pequeña nación europea. Comienza en las praderas andinas a 3.900 metros de altura y pasando por los bosques enanos y nubosos que cubren las laderas de las montañas, se adentra en las vastas selvas amazónicas, situadas a solo 300 metros sobre el nivel del mar. La Reserva de Biosfera del Manu, ubicada al sureste del Perú, entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios, tiene una extensión de casi 2 millones de hectáreas y se divide en 3 zonas bien definidas. El Parque Nacional o Zona Intangible, donde no está permitido el ingreso de turistas ni visitantes. La Zona Reservada, donde se permite solo el turismo ecológico y la investigación científica. Y la Zona Cultural, en la que viven algunas comunidades nativas y colonos dedicados a actividades agrícolas. Este es el último refugio del jaguar americano, la nutria gigante, el águila arpía y el caimán negro, animales que están en grave peligro de extinción. El Manu pertenece al Perú y a la vez es patrimonio de todo el mundo. Este es el paraíso que vamos a visitar. El viaje al Manu comienza en la mágica ciudad del Cusco, la capital del antiguo imperio de los incas. Los gobernantes de ese extenso reino que dominaba el mundo andino sintieron siempre una especial atracción por la selva, esa región rodeada de misterio que ellos llamaron el Antisuyo. Las crónicas relatan que fue el 9º emperador de los incas, Pachacuti Inca Yupanqui, el primero que envió tropas a las selvas situadas al este del Cusco para someter a las tribus amazónicas que periódicamente amenazaban su capital. Las leyendas hablan de un valeroso general llamado Otorongo Achachi que sometió a las tribus del Manu a la autoridad del Inca. Aun cuando el imperio no avanzó mucho sobre la selva, los incas tuvieron permanente contacto con las plantas y animales de ese territorio. En el escudo de armas del Cusco imperial estaban representados el jaguar, la palmera chonta y la serpiente, los elementos más simbólicos del bosque tropical. A la salida del Cusco, la carretera avanza con rumbo al este, entre campos de cultivo que los campesinos trabajan, utilizando todavía arados y yuntas. La ruta al Manu será larga. Desde el Cusco avanzaremos a Paucartambo. Luego subiremos un poco más la cordillera, hasta Tres Cruces, situada a 3.900 metros de altura. A continuación, bajando por el bosque nuboso, seguiremos hasta Atalaya, donde los ríos ya son navegables. Desde allí, serán 14 días en bote, hasta lo más profundo del Parque del Manu. El paisaje en todo el trayecto es de una belleza impresionante. A pocas horas de salir del Cusco, cruzamos el puente de Huambutío, sobre el río Urubamba, que
que desciende torrentoso desde los nevados de la cordillera con rumbo al valle sagrado de los incas. Luego de un lento ascenso, el bus llega a la Puna y pasa frente a las chulpas de Ninamarca, grandes torres funerarias de piedra primorosamente labrada, pertenecientes a la época preincaica. En estas chulpas enterraban a sus muertos notables los hombres del reino Lupaca, que dominaron este sector de los Andes antes de caer dominados por el poderoso Estado Inca. Pasamos sin detenernos en Paucartambo y cuando ya comienza a oscurecer sobre los cerros, nos acercamos a la localidad de Tres Cruces, el mirador donde al día siguiente veremos el amanecer más hermoso del mundo. Nuestra primera jornada en la ruta al Manu ha concluido. Pálida del amanecer, destaca la gigantesca figura del Apu Cañahuay, la montaña sagrada del Manu, cuyo nombre significa el que está cerca a Dios. La pradera andina comienza a animarse con la presencia de los animales silvestres que salen en busca de su comida. Este venado de cola blanca corre por un angosto sendero que es un camino personal que ha abierto entre el Ichu. Una ave rapaz conocida como caracara de montaña vuela suavemente entre la neblina, oteando el paisaje. Y en los espejos de agua de la Puna, donde la neblina se extiende como un blanco y misterioso velo, las gaviotas y patos andinos nadan buscando lombrices y renacuajos. Cuando el sol calienta un poco, dejamos el refugio de Tres Cruces, donde hemos pasado la noche, y nos acercamos al borde de la cordillera para mirar todo el camino que nos falta recorrer. Desde el fondo del valle, a cientos de kilómetros de distancia, la selva respira un vapor frío y espeso que sube a las montañas empujado por el viento. Es el aliento de millones de árboles, de grandes ríos y cochas que llega desde el Manu, trepando por las laderas y da vida a una vegetación delicada y propia de la Puna. Al pasar este túnel entramos en el valle del río Cosñipata. Ahora estamos a 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. El paisaje cambia repentinamente. La vegetación cubre por completo las montañas. Árboles y plantas crecen con fuerza, aprovechando el clima más templado y la abundancia de agua. Esta es una región de hermosos arroyos y cascadas. Desde lo alto de las laderas, el agua se precipita hacia el fondo del valle, salpicando de rocío las más variadas especies de flores. El río Cosñipata discurre semioculto entre una vegetación exuberante. Sus aguas espumosas y purísimas conservan todavía el frío de los nevados donde nacieron. Estas aguas, que pertenecen al lado oriental de la cordillera, recorrerán casi 6.400 kilómetros hasta fundirse con las aguas del Océano Atlántico. Según la leyenda, fue en este valle del río Cosñipata donde los incas cultivaron las primeras plantaciones de coca, la hoja sagrada que en un comienzo solo masticaban los nobles del imperio.
Por el Valle del Cosñipata también pasó en el año 1567 el conquistador español Juan Álvarez Maldonado y 250 de sus hombres, buscando un pueblo indígena del que se decía poseía oro en abundancia. Solo un puñado de españoles lograron salir del valle y regresar al Cusco, maltrechos pero con vida. Este es el personaje más distinguido del Valle del Cosñipata, el quetzal de altura. De vistoso plumaje azul, verde, rojo y blanco y una larga pluma en la cola, este pájaro es primo hermano del ave nacional de Guatemala, el quetzal imperial. Usualmente andan en parejas y se alimentan exclusivamente de frutas, ayudando a la dispersión de las semillas de varias especies de árboles. Vistos desde atrás, pueden parecer loros, por el verde oscuro de las plumas de su espalda. El quetzal es el príncipe del bosque nuboso. El rey es el gallito de las rocas, al que veremos más adelante. Un atrapamoscas canela, experto en capturar insectos al vuelo, está parado en su rama favorita. Se le nota inquieto, como si esperara algo. Repentinamente vuela, pero regresa casi enseguida a su rama. ¿Habrá ido a ver a alguien? Canta nervioso y continúa esperando a alguien que no viene. A unos metros de ese árbol está la razón de sus preocupaciones. La atrapamoscas canela hembra, que parece no tener ninguna prisa en acudir a la cita. Ella arregla sus plumas con esmero y se toma las cosas con calma. Mientras tanto, el señor atrapamoscas se impacienta y lanza nuevamente su grito de reclamo. Una vez más va a ver si ya está lista, pero regresa de inmediato. ¿Cómo se demora?, parece decir. Ella, por su parte, ha terminado de arreglarse y ahora solo le falta afilar su pico. Nuestro amigo en su rama se aburre en la espera. Y estira sus alas de cansancio. Una última vez se va a ver si ya ha terminado y regresa verdaderamente molesto. Ella, todavía en su rama, piensa que ya lo hizo esperar bastante y sale a su encuentro. Bueno, al fin están juntos, pero parece que las cosas no van nada bien, porque ni se miran ni se hablan. Ella parece preguntarse, ¿qué le pasa a este? Y sin más, lo deja allí parado. Y bueno, ¿quién entiende a las atrapamoscas? Así como en las ramas de los árboles las aves viven sus vidas, en el suelo del bosque nuboso también hay una estrecha interacción entre plantas e insectos. Los helechos gigantes son un rezago de la vegetación que cubría la tierra cuando las aves y mamíferos aún no habían aparecido. De grandes y húmedas hojas y tallos que crecen hasta la altura de los árboles, estos helechos son la especie vegetal más característica del bosque nuboso. Las hojas del helecho gigante crecen siguiendo el primitivo patrón de sus ancestros. Al comienzo, parecen solo grandes tallos con frutos enrollados en la parte superior. Luego, esos rizos se estiran y se convierten en hojas de las más diversas formas. Cuando la hoja está todavía enrollada, es frecuente observar curiosos insectos caminando entre sus esporas. Esto se debe a que la planta produce una sustancia dulce y viscosa parecida al néctar de las flores que atrae irresistiblemente a los insectos. Pero lo más interesante es que cada especie de helecho atrae a un tipo específico de insecto, el que se ha especializado en ese helecho, y ayuda a la planta a dispersar las esporas que le sirven de semillas. El insecto se alimenta del dulce líquido que le regala el helecho y en retribución lo ayuda a reproducirse. Estas son amistades que se han desarrollado en millones y millones de años de evolución. Si algún día desapareciera este insecto, probablemente también desaparecería la planta que depende de él. Los botánicos que han recorrido el bosque nuboso calculan, porque no ha sido posible contarlos todos, que solo en esta parte del Parque del Manu crecen más de 1 centenar de especies de helechos.
Para ver al rey del bosque nuboso es necesario levantarse muy temprano. Cerca de las 4 de la mañana, mucho antes de que salga el sol, llegamos al sitio que nuestro guía nos ha señalado como el lugar donde en las últimas semanas se ha visto una bandada de las aves que estamos buscando. Procurando no hacer mucho ruido, comenzamos a instalar y probar nuestros equipos, haciendo equilibrio en una plataforma que 2 ayudantes han instalado durante la noche. El guía insiste en que debemos quedar lo más ocultos que se pueda, para no asustar a los dueños de este sector del bosque que ya no tardan en llegar. Cuando las primeras luces del sol iluminan las copas de los árboles, unos extraños gritos y cacareos nos advierten que ya vienen. El ruido es ensordecedor. Un cacareo frenético anuncia que ya llegaron, y el primero se para en una rama cerca de nuestra cámara. Sus plumas brillan bajo la luz eléctrica que estamos utilizando. Aquí está, el gallito de las rocas, nombre científico, Rupicola peruviana, el ave nacional del Perú. Pocas personas han visto de cerca a este altivo y colorido personaje que vive en el bosque nuboso del Parque Nacional del Manu. Es casi del tamaño de una gallina pequeña. Su pico está semioculto por un penacho de plumas que le da una forma redondeada a la cabeza. Y su mayor atractivo es el brillante plumaje, color rojo anaranjado, que lo destaca nítidamente en el fondo verde de su hábitat. Han pasado apenas unos minutos desde la salida del sol y a nuestro alrededor hay casi 2 docenas de gallitos que van y vienen saltando de rama en rama. Estos pájaros no han dormido aquí, ni tampoco han venido a comer. Están en este sector del bosque para cumplir un rito que se realiza todas las mañanas: el baile para escoger pareja. Todos los gallitos que vemos aquí son machos. Las hembras están escondidas en el follaje, siguiendo atentamente los movimientos y giros que hacen los gallitos. Aunque a primera vista no lo parece, los gallitos están bailando. Están todos empeñados en hacer la mejor exhibición posible de sus plumas y crestas para ser escogidos por alguna de las hembras que los miran desde la oscuridad del bosque. Este baile durará solo un rato más. Cuando el sol haya terminado de salir, algunos habrán sido escogidos y se irán con sus parejas, mientras los otros pasarán el día solos buscando su comida en el bosque. Pero ¿quién ha establecido que esto es un baile y que esta es la manera como los gallitos encuentran a su pareja? Son los estudiosos de los pájaros del bosque, científicos enamorados de la naturaleza que se pasan entre 5 y 6 meses del año observando y estudiando las costumbres de las aves. Uno de ellos es Daniel Blanco, biólogo graduado de la Universidad del Cusco e investigador de la Sociedad Internacional para la Conservación de la Vida Silvestre. Blanco ha estudiado a los gallitos en su hábitat natural durante 2 años seguidos. Él tuvo a su cargo el primer censo de gallitos de las rocas que se realizó hace un año y que estableció que en el Manu aún quedan varias docenas de esta especie de ave que ya se ha extinguido en otros lugares de nuestro país por la destrucción de los bosques donde vive. Si observamos con cuidado las patas de este gallito, notaremos que lleva un anillo de metal. Esta es la marca que les colocan los investigadores después de capturarlos con redes especiales para medirlos y hacer un conteo. De todos esos estudios se ha concluido que una de las costumbres más curiosas del gallito es venir a este lugar específico del bosque, en el que los machos se exhiben buscando pareja. A este sitio, los científicos le llaman lek, palabra sueca que significa lugar de baile. Siempre tienes que venir a lugares tan peligrosos para mirarlos. Bueno, sí, también para haber capturado he tenido que estar colgado así de lianas, de ramas. ¿Cuántos has contado tú aquí en el bosque de nubes? 57, bueno, anillados y censados en toda esta zona,
Pero más abajo hay otro leg también, o sea, otra zona de estas, donde hay más cantidad de gallitos. Más o menos tengo en total unos 100 y tantos, con hembras y machos. ¿Qué es exactamente un lek, Daniel? Lek es el lugar donde los machos se juntan a hacer su display, una exhibición, para que vengan las hembras a escoger al macho. Porque aquí los machos no son quienes escogen a las hembras, sino las hembras van a este lugar y ven a los machos danzar. Ahora, exactamente yo no sé por qué los escogen, y escogen casi siempre a 2, 3. O sea, casi siempre a los mismos, a los mismos machos. A los mismos machos. ¿Y los demás para qué vienen? Bueno, tratando de conseguir una hembra para poder copular y tener Ahora, ¿siempre a los más jóvenes o siempre a los mayores? Eso es lo que no sé, estoy tratando de descubrir eso. ¿Por qué? Es el color, es el sonido, porque como escucharás hay esos ruidos, esos movimientos de alas, todo eso. Entonces no sé a qué es. Algunos, por ejemplo, ese que tiene el anillo verde y azul, ese viene temprano. A la 1 de la tarde ya está acá. Pero sin embargo, y se va más tarde, pero nunca va con las hembras. Nunca lo escoge. ¿Tú dirías entonces que hay algunos gallitos machos que se pueden pasar toda su vida sin irse con una hembra, sin cruzarse con una hembra? Claro, quién sabe ya en el futuro, si es que son jóvenes, podrían, pero debe haber machos que no han tenido la capacidad de conseguir una hembra. O las hembras no han escogido a ese en toda su vida. Todo este ruido, entonces, todo este cacareo de los gallitos tiene una connotación sexual, dirías tú. Por supuesto, sí. Mira cómo salta ese grande. ¿Ese es el baile? ¿Ese es exactamente la forma como baila? Claro, eso es lo que levanta las alas ahí. Eso, lo que agacha la cabeza, el pico, hace un sonido con el pico, todo eso es. No es que está a punto de caerse, está haciendo un baile, está haciendo una exhibición. En los 2 días que estuvimos filmando el lek de los gallitos, vimos docenas de machos, pero no podíamos encontrar ninguna hembra. Nuestro guía nos explicaba que son muy difíciles de distinguir por su color oscuro en medio del bosque. Finalmente, un día de lluvia, cuando ya casi habíamos perdido la esperanza, vimos una sola, bañándose en las ramas de un árbol. Era increíble la diferencia. La hembra es de color marrón grisáceo y casi no tiene ninguna de las gracias que adornan al macho. Ni plumas brillantes, ni penacho, ni nada. Más parece una gallina común. ¿Por qué esta diferencia? Porque la hembra es la única que cuida a los pichones, pone el huevo, alimenta a los pichones, el pollo, o sea, se encarga de todo, de la reproducción. Y el macho solo ha servido para copular. Da sus genes el macho y punto, de ahí se olvida, ¿no? O sea, el macho no sabe que tiene cría, supongo, ¿no? Entonces la hembra tiene la necesidad de protegerse, debe de estar muy protegida, debe de ser mimética casi en el ambiente para poder sobrevivir. Con esos colores tan brillantes, claro. El gallito macho es presa fácil de cualquier depredador. Más fácil que la hembra, definitivamente, sí. Bueno, no todo podía ser hermoso para el gallito de las rocas. Efectivamente, su vivo color atrae la vista de las águilas y los halcones, que lo distinguen desde lejos en la inmensidad del bosque y lo convierten en comida para ellos y sus pichones. Pero lo que puede ser perfectamente comprensible en la actitud de las águilas es imperdonable en los cazadores humanos, que periódicamente entran furtivos al bosque nuboso y capturan gallitos para venderlos vivos o disecados como adorno. Luego de 5 días de filmación, dejamos el bosque nuboso y continuamos el avance a la selva baja. Esta carretera es muy poco transitada. Solo la utilizan los escasos colonos que viven dentro del parque
y aquellos que van de turismo al Manu. Desde que salimos del Cusco hemos avanzado más de 250 kilómetros en dirección al este. Nos acercamos al poblado de Atalaya. Allí cambiaremos nuestro bus por un bote para continuar el viaje por río. En el puerto de Atalaya embarcamos todos nuestros equipos, además de comida y agua para 15 días. Al entrar al Manu ya no habrá ningún sitio donde conseguir comida. Aquí se une a nuestra expedición el ingeniero Adolfo Cuentas, jefe del Parque Nacional, quien nos acompañará en todo el recorrido. Cargado con más de 700 kilos, nuestro bote se mete en las turbulentas aguas del río Alto Madre de Dios. Dos personas conducen el bote. Un motorista que regula la velocidad y un tanganero que, sentado en la proa, se encarga de advertir de la presencia de troncos o bancos de arena. Al llegar a los rápidos, el bote se sacude con fuerza, pero los conductores saben mantenerlo en curso. Avanzando por el río Alto Madre de Dios, estamos ingresando en el corazón de la gran selva tropical del Manu. Este río de aguas oscuras sigue el curso zigzagueante que ha abierto a su capricho en siglos de recorrido por la selva. Por ratos, las riberas son anchas playas pedregosas y luego se transforman en elevados acantilados que el río erosiona incansablemente. A esta altura, nos cruzamos con los botes de algunos colonos que se dirigen a sus tierras, situadas fuera de la reserva, y también con embarcaciones de científicos extranjeros que están entrando al Manu para iniciar ciclos de estudios que se pueden prolongar por 6 o 7 meses. El Manu es la reserva de biosfera que más científicos atrae de todas partes del mundo, porque es el único lugar donde todavía se puede estudiar animales, plantas y aves en un ambiente totalmente alejado de la civilización moderna. Bocamanu es el lugar donde se unen los dos ríos más grandes de la zona, el Manu y el Alto Madre de Dios. Sus aguas se juntan, pero se niegan a mezclarse durante algunos kilómetros. Desde el aire se distingue claramente el encuentro entre el río principal y su afluente. Ahora ya estamos en el río Manu, y lo primero que se nota son los cientos de troncos y empalizadas que sobresalen del agua. Esta es una característica del río Manu, la gran cantidad de árboles caídos que arrastran sus aguas y que dificultan la navegación en todo su curso. En las selvas del Manu, la mayoría de los animales viven escondidos en el follaje. Pero viajando por el río, es posible ver una gran cantidad de aves, pájaros, reptiles y mamíferos que convierten una jornada de navegación en una experiencia inolvidable. Ahora vamos a compartir este hermoso espectáculo. Las cigüeñas caminan lentamente por la orilla, mientras los monos maquizapas se descuelgan con agilidad entre los árboles. Y un camungo se pasea indiferente al ruido que hacen los monos en el bosque. Un mamífero parecido a la nutria salta entre los troncos del río.
Es un manco que se alimenta de peces, aves y huevos que encuentra en el bosque. Le llaman manco por su extraña forma de caminar. Nuestro bote se cruza ahora con una familia numerosa que trata de cruzar el río. Es una pareja de gansos del Orinoco, con 7 gansitos de apenas unos días de nacidos. Tan pronto se percatan de nuestra presencia, los padres abandonan a sus crías y se alejan en dirección contraria. Pero no están huyendo, más bien tratan de atraer nuestra atención para ayudar a que los gansitos escapen. Los pequeños parecen no entender la estrategia y se apresuran a seguir a sus padres. El guía quiere coger uno para tomar unas fotos. Papá ganso aletea en el agua como invitándonos a atraparlo a él. Ahora los gansitos huyen en desbandada, adentrándose en la corriente del Manu. La madre se desespera y regresa para ayudar a sus pequeños. Repentinamente, todos los gansitos desaparecen. Apenados nos preguntamos si no habrán sido arrollados por el bote. Pero no, estos pequeños ya saben bucear y han encontrado refugio en el agua. Uno por uno van saliendo a la superficie, alejándose del bote. Los padres comprenden que el peligro ha pasado, que los incómodos visitantes ya se marchan y regresan a reunir a la familia. El próximo invierno, los gansitos ya estarán suficientemente grandes como para volar, junto con sus padres, a otra región del mundo en busca del sol. El pájaro rayador es una de las aves más interesantes que viven en la orilla del río. Usualmente se juntan en grupos de 20 a 30 individuos y se paran en las playas arenosas a tomar el sol o esperar el momento propicio para buscar su alimento. El color negro predominante en sus plumas forma una especie de máscara en la cabeza y da la impresión de que no tuvieran ojos. Pero la característica más saltante de su anatomía es su pico, de un color acaramelado, donde la mandíbula inferior es más larga que la superior. Este pico desigual le sirve para conseguir su comida, pescando como no lo hace ninguna otra ave en el Manu. Con las alas muy abiertas y controlando cuidadosamente la velocidad de su vuelo, el rayador mete su pico en el río y va arando la superficie del agua buscando algún pez pequeño para devorarlo. A veces su pico tropieza con la arena o con alguna rama oculta por el agua, pero el rayador sabe controlar muy bien las dificultades de su oficio. En todo el mundo existen únicamente 3 especies de rayadores, una en África, una en el sudeste de Asia y una en América. Pero las bandadas más grandes están aquí, en la selva del Manu. La garza blanca es otro personaje importante que busca su comida en las orillas del río. De reluciente plumaje, estas aves tienen el vuelo más elegante de toda la selva. En las arenas de las playas es común encontrar docenas de huevos casi abandonados a su suerte en el suelo. Algunos están casualmente protegidos por las hierbas, pero la mayoría permanecen allí totalmente expuestos. Son los huevos de las chotacabras, aves muy abundantes en esta región, que acostumbran dejar sus huevos a la intemperie, confiadas en que su color, muy parecido a la arena, los ocultará de los depredadores. La verdad es que muchos mamíferos se comen estos huevos,
pero las chotacabras ponen tantos que siempre llegan a nacer pollos para mantener abundante la especie. Los pequeños chorlitos de río de rostro enmascarado son las aves más alegres y distinguidas de las playas del río Manu. Se dejan ver solamente muy temprano en la mañana o cuando cae la tarde. Reunidas en parejas en el borde del agua, se entretienen en juegos de brincos y persecuciones antes de dedicarse a lo que es su costumbre infaltable de todos los días: bañarse y arreglar sus plumas. Con un esmero que no deja de llamar la atención, estos chorlitos patilargos dedican entre 20 y 30 minutos diarios a su aseo personal. Pero mientras algunas aves llegan al río para bañarse, otros animales como los caimanes y las tortugas solo se acercan a las playas a tomar sol y calentar sus huesos. Muy tímidas por naturaleza, estas tortugas taricaya, que llegan a pesar hasta 12 kilos, se arrojan rápidamente al agua cuando escuchan el ruido del motor del bote. Es un gran escenario de la vida silvestre, pero son las cochas o lagunas el lugar donde verdaderamente se concentra la más variada y abundante fauna de la selva tropical. Hacia ellas nos dirigimos ahora. Utilizando faros para avanzar en la oscuridad, nos acercamos a la playa donde esta noche levantaremos nuestro campamento. Ha sido un viaje largo y todos estamos cansados. Miles de zancudos nos reciben en la orilla. De aquí en adelante serán una compañía molesta pero inevitable. Aunque los ojos no los distinguen, en la oscuridad viven millones de insectos de todo tipo, que buscan su alimento como cualquier otro ser vivo. Los más abundantes son los zancudos, que pican a los mamíferos y les extraen la sangre. Pero no todos pican. Los científicos han descubierto que solo la hembra del zancudo lo hace. En la época de la incubación, la hembra necesita proteína para producir sus huevos, y la encuentra en la sangre de los mamíferos, que virtualmente no tienen cómo defenderse de sus ataques. Felizmente los insectos son también comida de otros habitantes de la noche, los sapos y las ranas. Antonio Salas tiene una profesión poco conocida por la gente, pero muy importante en el mundo de la ciencia. Es un herpetólogo, un experto en ofidios y batracios. Su trabajo se realiza siempre de noche y preferentemente en lugares húmedos y pantanosos. En los últimos 3 años, Antonio ha estado recorriendo los pantanos del Parque Nacional del Manu, recolectando y estudiando los más variados tipos de batracios. Su objetivo es conocer cuántas especies de sapos y ranas viven en esta selva y qué utilidad pueden tener para la ciencia. Lo que no deja de asombrarle es que cuanto más busca, más variedades encuentra. ¿Cuántas especies más o menos de ranas y de sapos ha estudiado usted aquí en el pantano? Bueno, en una noche así como esta, que recién empieza la época de lluvia, se puede encontrar tranquilamente entre 8 a 10 especies de anfibios, ¿no? Pero en general hay muchísimas más. Mucho más, sí. Puede llegar, se ha encontrado en algunos otros lugares hasta 70 especies de ranas y sapos en un solo lugar.
Los brillantes colores de estos sapos son como un cartel luminoso que advierte a todos los habitantes del pantano de cuáles son las armas y defensas con que cuenta este individuo. Muchos sapos poseen una mezcla de complejos venenos en la piel, algunos de los cuales pueden paralizar el ritmo cardíaco de sus enemigos o interrumpir la transmisión de las neuronas. Algunas tribus del Manu han aprendido a extraer el veneno de los sapos y lo utilizan para emponzoñar las puntas de sus flechas. En el pantano, los colores pueden ser hermosos, pero la amenaza es mortal. Los científicos, por su parte, han encontrado que las cardiotoxinas que exuda el sapo podrían ser de mucha ayuda en el tratamiento de enfermedades humanas, pero aún falta investigar más y hacer experimentos. Se llaman meandros a las curvas interminables que da el río en su lento y serpenteante avance por la selva. De vez en cuando, uno de estos meandros queda cortado y aislado del resto del río. Entonces se convierte en una cocha o lago de herradura, un lugar que rápidamente se llena de vida y desarrolla sus propias características. Para llegar a las cochas es necesario cruzar la selva siguiendo caminos de animales o trochas que han sido abiertas por antiguos exploradores. Usualmente las cochas están ubicadas a solo 1 o 2 kilómetros del río, pero su vegetación, fauna e inclusive sus aguas son bastante diferentes a las del río que les dio origen. La Cocha Juárez es una de las más grandes del Manu y también la más poblada. Todo el ámbito de la cocha es tan quieto y apacible que da la impresión de estar totalmente deshabitado. Pero el rumor de las voces, gruñidos y cantos de los animales nos advierte que allí, entre las plantas, en el agua y en las riberas oscuras, hay miles de seres vivos siguiendo atentamente todos nuestros movimientos. Los chanchos son las aves más numerosas de la cocha. Tienen la cara azul, plumas coloridas y crestas que parecen peinados estilo punk. Les gusta juntarse en grandes bandadas para buscar su comida, que consiste básicamente en hojas y brotes de plantas. El chancho es una de las pocas especies de pájaros que come hojas y luego las digiere de una manera muy parecida a como lo hacen los rumiantes. Como tienen que fermentar las hojas que comen, los lugares donde viven los chanchos tienen un fuerte olor a comida malograda. Por esto, en algunos sitios de la selva se le conoce al chancho como el pájaro apestoso. Los científicos creen que esta ave puede ser el descendiente de un pájaro primitivo llamado el Archaeopteryx, una especie de reptil con plumas y uñas en las alas, que vivió en el tiempo de los dinosaurios. Curiosamente, los pollos del chancho al nacer traen 3 uñas en las alas, que les sirven para trepar a las ramas cuando se caen del nido. Al crecer, los jóvenes chanchos pierden estas uñas, pero mantienen el vuelo torpe y las maneras desgarbadas que tuvieron sus ancestros. Por su color, los chanchos son atractivos, pero su carne es magra y de mal olor. Eso ha provocado que casi nadie, ni hombres ni animales, se interesen en el chancho como alimento, lo que le permite a estos pájaros vivir tranquilos y sin apuros en las cochas. Una puma garza de grueso cuello con plumas marrones observa atentamente el agua de la cocha en busca de comida.
Esta es una especie de ave típica del Manu, que ya ha desaparecido en otras selvas. De apetito voraz, la puma garza se alimenta de peces y crías pequeñas de reptiles. Este pájaro es el mejor pescador que hay en todas las cochas del Manu. De grandes alas y afilado pico, es un hábil buceador, capaz de sumergirse en el agua para pescar sus peces favoritos. Su nombre es cormorán, y ahora lo veremos en acción. El cormorán parece que ha cogido una carachama pequeña y ahora se apresura a dirigirse a la orilla para devorarla. La carachama es un pez de espinas muy duras, de tal forma que el pájaro debe romperlas antes de tragar a su presa. Aun cuando el pez parece grande, para el cormorán será solo un bocadillo a lo largo del día. El gaznate del pájaro se ensancha para dar paso a la carachama, que ha sido devorada con escamas y todo. Ahora, un traguito de agua y listo. A buscar más comida. La habilidad del cormorán para pescar despierta a veces la codicia de otras aves que tratan de aprovecharse de su trabajo. Es el caso del águila mama vieja, que parada en los árboles de la orilla, observa atentamente las evoluciones del cormorán, que acaba de atrapar otro pez en la cocha. Repentinamente, el águila emprende vuelo y se lanza encima del cormorán, tratando de arrebatarle su pescado. Luego de 3 ataques, el águila se aleja sin haber logrado quitarle su pescado al cormorán. Lo único que consiguió fue que el ave pierda su presa en el agua. Pero no importa, el cormorán podrá pescar otro enseguida. Será el águila la que pase hambre esta mañana. El sol calienta el agua de la cocha, que brilla como un espejo reflejando la vegetación de la selva. Nuestro catamarán se acerca lentamente a la orilla, tratando de hacer poco ruido, para no asustar a los tuki-tuki que picotean las hierbas de la orilla. Estas aves tienen unos dedos y uñas extraordinariamente largas, que les sirven para caminar con seguridad entre las plantas flotantes de la orilla. Este diseño de sus patas les permite conseguir alimento allí donde otras aves no pueden llegar. Pero tienen que comer con las alas siempre listas para volar, porque desde las oscuras aguas de la cocha, escondido entre las hierbas, vigila un formidable enemigo que de un solo salto podría devorarlos sin darles tiempo a nada. Es el gran caimán negro de las cochas, que trata de disimular su presencia sacando solo la nariz y los ojos del agua. Un martín pescador que ha visto la cabeza del caimán sobresaliendo del agua, prefiere quedarse quieto en su tronco hasta que pase el peligro. Experto en capturar peces lanzándose al agua en picado, este martín pescador es uno de los pocos sobrevivientes de su especie
en tierras americanas. El pájaro cardenal, que al parecer ya ha comido suficiente, arregla sus plumas a unos metros de distancia. Repentinamente, él también nota la presencia del gigantesco caimán y lanza su grito de alerta. Un tuki-tuki prefiere ponerse a buen recaudo y vuela a un lugar seguro en medio de la cocha. Parado en este tronco junto a dos cormoranes, observa el agua tratando de distinguir la figura del reptil en el fondo de la cocha. Los cormoranes creen que estarán más seguros en la orilla y se alejan del lugar. El caimán también decide irse. Por ahora no tiene hambre. La temperatura del lago a mediodía es de 39 grados centígrados. El sol cae a plomo sobre la cocha. Mientras navegamos pegados a la orilla, otras aves revelan su presencia. De todas las aves que viven en el ámbito de las cochas, el más altivo es el gavilán de los caminos, llamado así porque le gusta pararse en los árboles que crecen al lado de las sendas y trochas. Este ágil depredador es un hábil cazador de roedores, crías de reptiles y pichones de otros pájaros. Su grito de control territorial se escucha a varios cientos de metros y es una advertencia a otros depredadores del aire para que no invadan su territorio. Pero así como el gavilán domina las alturas de la cocha, en las aguas gobierna un tirano aún más voraz y peligroso. Es el gran caimán negro de la selva tropical. Inmóvil como una roca y rugoso como un tronco, el gran caimán negro de las cochas del Manu espera pacientemente la llegada de una presa que le sirva de alimento. Pariente cercano de los reptiles dominantes que vivieron en la era mesozoica hace 200 millones de años, el caimán negro es una criatura del pasado que sobrevive intacta en este hábitat aún intocado por el hombre. Mirándolo nadar suavemente en la cocha, resulta difícil creer la teoría científica que afirma que este enorme reptil es familia más de los pájaros que de las lagartijas y las serpientes. Pero es totalmente cierto. Una rama de sus antepasados, los arcosaurios, evolucionaron millones de años atrás y se convirtieron en pájaros. Este caimán es un primo lejano que no llegó a volar. El caimán negro adulto mide en promedio 5 metros de largo, pero en algunas cochas se han encontrado reptiles de hasta 6 metros. Caimanes de este tamaño son rarísimos fuera de la reserva de biosfera del Manu, porque las posibilidades de vivir lo suficiente para alcanzar esa longitud son casi nulas, debido a la intensa caza de que han sido objeto para quitarles su preciado cuero, que se utilizaba para fabricar carteras y zapatos. En los últimos 50 años, el caimán negro se alimenta de peces, batracios e insectos que caza en la orilla de la cocha. Desde esta edad, aprende el arte de quedarse totalmente quieto para esperar a sus presas. Conforme va creciendo y aumenta su apetito, busca presas más grandes, como venados, ronsocos, sajinos y otros mamíferos que bajan a beber a las orillas del lago.
A pesar de su aparente inmovilidad, el caimán es capaz de saltar de un solo impulso hasta 2 metros de distancia para capturar a una presa en la orilla. Atrapa a sus víctimas por la cabeza y luego las arrastra al agua, donde las ahoga y las devora poco a poco. Los caimanes se aparean dentro del agua y luego la hembra construye un nido en la orilla donde deposita los huevos. Las crías nacen aproximadamente a los 3 meses y al principio solo comen insectos y pequeños batracios. Solo un pequeño porcentaje de las crías llega a la etapa juvenil y todavía menos alcanzan la edad adulta. Las aves de rapiña, las pirañas e inclusive los caimanes adultos son los más grandes depredadores de los pequeños Melanosuchus niger. Contrariamente a lo que se ve en las películas, el caimán no ataca al hombre por puro gusto. En las cochas del Manu infestadas de caimanes, es posible nadar tranquilamente sin ser atacado por los reptiles, que más bien se alejan ante la presencia del hombre. Tampoco las pirañas atacan como en el cine. En estas aguas viven las temibles pirañas rojas de la Amazonía, y la verdad sobre ellas es que solo atacan si huelen y sienten la sangre de su presa en el agua. En nuestro recorrido por las cochas llegamos a entablar una cordial pero siempre respetuosa amistad con los caimanes. En esta región protegida por las leyes de la reserva, el caimán negro no le hace salir a la orilla por el simple olor de un pedazo de pescado. Empujando sus 180 kilos de peso, el reptil trepa a la orilla lentamente, con la vista fija en la comida. Si bien no es tan peligroso hacer esto porque al caimán solo le interesa el pescado, el temor que uno experimenta ante la presencia de un animal salvaje, capaz de saltar de imprevisto, es por ratos incontrolable. Con la piel rugosa casi totalmente cubierta de avispas que le lamen la sal acumulada en su coraza, el caimán calcula la distancia que lo separa del bocado. Sus ojos fríos e inexpresivos parecen mirar a otro lado, pero realmente están atentos a cualquier movimiento que hacemos. Los dientes enormes sobresalen de su boca, preparándose a morder. Finalmente se decide y recoge el trozo de pescado. Otros caimanes adultos nos salen al paso cuando nos acercamos a sus dominios. El
guía se propone capturar un caimancito para grabarlo de cerca. Se dice que es posible capturarlo usando solo las manos. Buena, buena. Eso, chico. Agárralo bien, agárralo bien. ¿Qué edad le calculas? Debe tener aproximadamente un mes de vida. Un mes de vida. Veo, Walter, que le faltan los dedos de esta mano. ¿Qué pasó? Sí, eso es algo bastante normal en caimanes, ¿no? Eso se debe a la alta tasa de predación que existe en los animales menores cuando son recién nacidos, ¿no? Seguramente la pérdida de esta pata se debe a un ataque por parte de pirañas o por parte de sus mismos congéneres, ¿no? Suele haber canibalismo entre ellos. Llegará a crecer entonces hasta ser un gran caimán. Bueno, le falta pasar todavía una dura prueba, que es sobrevivir los primeros 2 años, ¿no? Aún de este tamaño, todavía el caimán negro es presa de algunos depredadores, ¿no? Como lobos de río, garzas grandes, algunas águilas, ¿no? Entre otros. Y quizás algunos otros caimanes grandes, si es que su madre no los protege bien. Bien, Walter, vamos a devolver a este pequeño a su casa. Es donde debe quedarse. ¿Ya? Bien, adentro. El caimán negro está en grave peligro de extinción. En lugares como la Reserva de Biosfera del Manu quedan todavía algunos cientos, pero en muchos otros sitios del mundo donde sus bosques fueron destruidos, estos antiguos reptiles han desaparecido para siempre. Mientras puedan seguir reproduciéndose en un ambiente libre de contaminación y cazadores como es esta reserva, los caimanes seguirán compartiendo el mundo con nosotros, un derecho que tienen como cualquier otro ser viviente. Al fin y al cabo, ellos habitaron el planeta millones de años antes que apareciera nuestra especie. Esa noche, de regreso al campamento, encontramos a nuestro amigo el caimán negro esperando su cena. Otro trozo de pescado colocado en la punta de una caña para mayor seguridad selló para siempre nuestra amistad con este descendiente de los dinosaurios. En las cochas del Manu, semiocultas en la exuberante vegetación de la selva virgen, el día transcurre lentamente, ajeno por completo al tiempo y a las horas que imperan en el mundo de los hombres. Aquí la única preocupación de los animales es conseguir comida y agua, protegerse del terrible sol y por supuesto evitar ser devorados por otros más ágiles o más fuertes. Un paujil de pico rojo y plumaje negro azulado parece picotear su reflejo en la orilla de la cocha. Esta ave es la más apreciada por los cazadores que recorren la selva en busca de comida. De carne muy sabrosa, el paujil ha sido perseguido tanto que casi ya no existe en otras selvas del Perú. Solo aquí, en la tranquilidad de la reserva, se permite tomar agua sin temor a los disparos que han acabado con miles de sus congéneres. A pocos metros del paujil, un pato aguja, haciendo equilibrio sobre un tronco, extiende las alas para darse aire. Y en las copas de los árboles, rendido por el calor, un mono aullador duerme a pierna suelta, extendido sobre una rama, mientras su familia busca hojas tiernas para comer. La selva queda inmovilizada por el calor del mediodía. Solo las tortugas taricayas de sangre eternamente fría salen del agua en busca del sol. La quietud de la cocha se rompe repentinamente con los gritos y movimientos de un grupo de expertos nadadores que avanzan por el centro del lago persiguiéndose unos a otros.
Son los lobos de río, los personajes más sociables y divertidos del Manu, que llegan de visita a esta cocha. El nombre correcto de estos simpáticos mamíferos es nutria gigante. Son miembros de la familia de los mustélidos, a la que también pertenecen las comadrejas y los tejones. En las selvas amazónicas los nativos les llaman lobos de río por la costumbre que tienen de pescar en grupos y también defenderse en grupo de sus atacantes. Las nutrias gigantes se pasan el día pescando y jugando y son muy afectuosas entre ellas. Un animal adulto puede llegar a medir hasta 1,80 m desde la cabeza a la cola y pesar aproximadamente 32 kilos. Nadando en la cocha pescan corvinas, doncellas y carachamas que devoran inmediatamente, arrancándoles primero la cabeza para luego desgarrar el cuerpo y engullir hasta los huesos y las escamas. A pesar de que no son muy grandes, su apetito es voraz. Una nutria gigante adulta come hasta 4 kilos de pescado al día. Para esto, deben nadar constantemente, persiguiendo a los peces en las oscuras aguas de la cocha. Se afirma que sus largos bigotes les permiten detectar la presencia de corrientes en el agua y facilitan la persecución de la presa. Viven en grupos familiares y cada temporada solo una pareja se reproduce. Las hembras dan a luz una camada de 3 a 4 crías en una madriguera común ubicada en la orilla de la cocha y casi inmediatamente enseñan a nadar a sus pequeños. Las madres son sumamente cariñosas con sus hijos. Cuando la manada detecta la presencia de extraños en las inmediaciones de su territorio, los machos se ponen al frente y lanzan bufidos, alertando a sus familias y a la vez amenazando al intruso. Los lobos de río casi no tienen enemigos naturales. Hasta el gigantesco caimán negro, considerado el señor de las cochas, prefiere hacerse discretamente a un lado cuando llegan las nutrias gigantes. La nutria gigante tiene un solo enemigo mortal contra el que no puede defenderse. Es el hombre. Los cazadores de pieles han perseguido y matado tantas nutrias en los ríos y cochas de la selva amazónica que este hermoso animal está en gravísimo peligro de extinción. Entre los años 1946 y 1973, en el Perú, se cazaron más de 24.000 nutrias de esta especie para exportar sus pieles al mercado mundial. Cosa igual ocurrió en Brasil, donde mataron arriba de 20.000 nutrias gigantes en la década del 60 para abastecer la demanda de los confeccionistas de abrigos y ropa de lujo en Europa y los Estados Unidos. En ese tiempo, las nutrias gigantes por poco desaparecieron totalmente de la selva tropical americana, que es su hábitat natural. Ahora existen leyes muy estrictas que prohíben su caza, y muchas organizaciones internacionales se dedican a protegerlas, pero el daño ya está hecho. Los investigadores creen que en el Manu, donde hay menos de 100 nutrias gigantes, podría estar la colonia más grande que queda en el mundo. Ahora que las leyes peruanas han prohibido totalmente la caza de estos bellos mamíferos y se protege su hábitat en la reserva de biosfera del Manu, las pocas nutrias gigantes que quedan tal vez tengan la oportunidad de aumentar su número y seguir exhibiendo su destreza de grandes pescadores en las cochas y ríos de nuestra selva. Y si alguna vez usted sabe de alguien
que vende unas pieles grandes de color marrón oscuro, póngase en alerta y denúncielo a las autoridades. Podría ser la piel de uno de estos amigos que hemos visto en el Manu. Vista desde el aire, la selva tropical del Manu es un inmenso mar de esponjas de color verde profundo que se extiende en todas direcciones hasta la línea del horizonte. Este grueso techo verde es casi un desierto. Recibe de lleno la luz implacable del sol del trópico y está expuesta todo el día a fuertes vientos que azotan las copas de los árboles. La vida animal es casi inexistente en la superficie de esta bóveda vegetal. Pero si vamos descendiendo y pasamos entre los árboles, ingresamos en un mundo totalmente distinto. Un mundo oscuro donde apenas entra la luz del sol. Aquí abajo en la penumbra está la morada de millones de plantas y animales que se han adaptado magníficamente a la diversidad de luz, viento y temperatura que caracteriza a la selva tropical. Aun cuando muchos creen que la selva es un lugar denso e impenetrable, la verdad es que no es muy difícil abrirse paso entre los árboles, pues las ramas y las hojas crecen bastante altas en relación al suelo. La razón es que todas las plantas compiten entre sí por elevarse, por ganar altura y llegar hasta la luz que necesitan para crecer y desarrollarse. Arriba, en el techo del bosque brilla una luz intensa, pero ni siquiera el 5% de esos rayos solares traspasa la cúpula de los árboles más grandes. Por conseguir luz y un espacio para vivir, los árboles llegan a matarse entre sí, en una guerra cruel y silenciosa que solo la naturaleza presiente. Un protagonista feroz de esta guerra es el ficus estrangulador, una variedad de árbol muy abundante en el Manu que se especializa en matar árboles para crecer sobre los despojos. La batalla comienza cuando una pequeña semilla del ficus, de la que se alimentan monos y murciélagos, es abandonada con los excrementos del animal en las ramas altas de un árbol adulto. El ficus comienza a crecer allá arriba y lanza sus raíces hacia el suelo en busca de alimento. Las raíces crecen rápidamente y se vuelven más gruesas, y comienzan a enroscarse al tronco, abrazándolo con fuerza e impidiendo la circulación de su savia. Tras una dura contienda que puede durar 10 o 15 años, el árbol se seca y se descompone, dejando al ficus como dueño del espacio donde él vivía. Esto es todo lo que queda del árbol cuando la batalla ha terminado. El ficus estrangulador es solo uno de los cientos de casos de canibalismo vegetal que se produce en la selva. Pero así como hay unos árboles que matan a otros para ocupar su sitio, hay árboles que establecen alianzas misteriosas con los insectos para imponerse a sus vecinos. Es el caso del palo santo y las hormigas tangarana. El palo santo crece solo en un claro del bosque. Nadie lo toca y nadie se acerca, ni plantas ni animales. A él lo cuidan las terribles hormigas tangarana, cuya picadura es tan dolorosa como el de una serpiente. Este árbol fabrica en su corteza pequeños túneles y laberintos que le sirven de casa a las hormigas tangarana. Ellas viven allí y a cambio de ese hospedaje le pagan al árbol cortando cualquier planta o arbusto que intente crecer en el mismo suelo que el palo santo.
Protegido por sus hormigas, el árbol crece fuerte y robusto, sin plantas que le disputen la luz o los nutrientes del suelo. Tampoco nadie se atreve a cortarlo, por temor a recibir una picadura de las temibles hormigas. Observen el tronco de este árbol. ¿Pueden ustedes ver algo? Allí está parado un insecto, un peligroso depredador que se alimenta de la carne de otros insectos. Su sistema de camuflaje es tan perfecto que se confunde con la corteza del árbol como si fueran una sola pieza. Solo cuando se mueve es posible identificar a la mantis religiosa, que se ha quedado inmóvil esperando la llegada de algún insecto desprevenido para devorarlo. Se le ha dado el nombre de mantis religiosa por la costumbre que tiene de cruzar sus patas delanteras como si estuviera rezando mientras espera a sus víctimas. Cerca de la mantis religiosa, una mariposa búho descansa totalmente inmóvil en el tronco de un árbol. A diferencia de la mantis, que usa su camuflaje para atacar a sus presas, la mariposa búho confía en que el diseño de sus alas, que semejan grandes ojos, podrán confundir a posibles atacantes. En otro árbol, la lagartija Anolis también se ha quedado quieta, pero con la vista atenta al movimiento de algún insecto, una mantis religiosa, por ejemplo, que le sirva de comida en esta mañana. Y entre las hojas de una planta baja, un grupo de orugas se esfuerza en conseguir alimento, arrastrándose penosamente, mientras esperan el día en que podrán volar, convertidas en mariposas. Los colores tan vivos de estas orugas son sin duda una advertencia a sus enemigos de que son venenosas o tienen muy mal sabor. Toda esta vida frágil y delicada, pero abundante y tenaz, se desenvuelve en los niveles inferiores del bosque, al amparo de la sombra permanente que proyectan las copas de los árboles. Algo que siempre llama la atención al caminar en las trochas de la selva del Manu son las extrañas formas que adoptan las raíces de los árboles. Cuanto más grande es un árbol, más amplia es la raíz. Los gigantescos troncos, que llegan a crecer hasta 30 o 40 metros de altura, tienen que hacer verdaderos esfuerzos para anclarse al débil suelo de la selva. A pesar de su gran tamaño, estas raíces no penetran en el terreno más que 80 o 90 centímetros. Por eso, para sostener el enorme peso del árbol, la raíz se desarrolla en forma de aletas que pueden tener un diámetro de hasta 40 metros. Sin embargo, a pesar de todo este anclaje, un árbol grande puede ser fácilmente derribado por los vientos que soplan con frecuencia en el techo del bosque. El rey de los árboles del Manu es la ceiba gigante o lupuna, un coloso que alcanza fácilmente los 50 metros de altura y al que ningún otro vegetal le disputa la luz. Mirando por encima del verde techo de la selva, es muy fácil distinguir la copa de la lupuna, que sobresale con su característica forma de corona de color marrón claro por encima de toda la vegetación. La ceiba gigante o lupuna, como le llaman los nativos de la Amazonía, no es solo el árbol más grande de la selva, sino también el espíritu del bosque. Por su gran tamaño y colosales raíces, los indígenas lo han considerado siempre un árbol sagrado. Las tribus machiguengas, por ejemplo, suelen enterrar a sus muertos al pie de la lupuna, y los curanderos nativos utilizan sus flores para preparar brebajes que alivian el dolor o evitan los malos sueños. Recién en los últimos 30 años, las lupunas de la selva han comenzado a ser cortadas para convertir su tronco en laminados y planchas de tripley. Así, la ceiba gigante ha comenzado a extinguirse en la selva tropical, y cada día es más difícil distinguir sus nobles coronas emergiendo entre los árboles. Pero aquí, en la reserva del Manu, donde la ley prohíbe cortar árboles, quedan intactos cientos de ejemplares de esta especie, algunos de ellos verdaderamente gigantescos, al extremo que 20 hombres, con los brazos extendidos, no podrían rodear su grueso tronco.
Al navegar por las cochas del Manu, muchas veces en el silencio del mediodía, escuchamos un rugido largo y poderoso, parecido al arranque de la turbina de un jet. Al principio creíamos que era el ruido de algún motor en la lejanía o un avión entre las nubes, pero luego los guías nos explicaron que el autor de semejante grito es solo un mono, el mono aullador, llamado también cotomono, que vive en las ramas altas de los árboles y se alimenta de hojas y brotes tiernos. Los cotomonos son una de las 13 variedades de monos que se encuentran en la reserva del Manu. De cuerpo rojizo y cara negra, estos monos pueden llegar a pesar hasta 11 kilos y son particularmente tranquilos y sedentarios. Comer y dormir, esas son las actividades favoritas del cotomono. Aquí vemos a otra variedad de mono también muy abundante en el Manu. Es el mono fraile, el gran caminante de los árboles. De menor tamaño que los cotomonos y mucho más activo que ellos, el mono fraile se pasa el día viajando entre la vegetación de la selva buscando su comida, que consiste en frutas variadas, insectos y néctar. Por su tamaño y simpático aspecto, estos monos son los que más persecución han sufrido en las selvas americanas. Se les ha capturado por cientos para venderlos como mascotas o animales de laboratorio. Un machín negro, agobiado por el calor del mediodía, baja de su árbol para chupar con tranquilidad un jugoso fruto que ha encontrado entre las ramas. Los machines son también una especie abundante en la reserva del Manu. Muy sociables por naturaleza y aficionados a entablar relación con los humanos, los monos machín están siempre merodeando los campamentos en busca de algo para comer. Este sediento y simpático amigo parece que no tuvo suficiente con el fruto y ahora busca, entre las hojas de un platanillo, un poco de agua que calme su sed. En la reserva del Manu uno puede caminar horas y hasta días sin tener la suerte de ver un águila arpía o un jaguar. Pero lo que no falta nunca son los monos. Monos grandes, pequeños, chillones o silenciosos, ariscos o excesivamente amigables. Los monos, por su gran cantidad y facilidad para hallarlos, son los únicos animales que le hacen pensar al viajero que el territorio por donde está pasando no es tan hostil ni virgen como uno imagina. Desde el comienzo de la historia, o mejor dicho, desde que el hombre comenzó a caminar por el bosque, observando a los animales, hubo una variedad de pájaros que lo atrajo vivamente y con los que entabló una amistad que duraría por siglos. Fueron los loros y los guacamayos. El brillante plumaje de estas aves, su habilidad para imitar voces y la facilidad para domesticarlos convirtieron a los loros y guacamayos en amigos inseparables del hombre del bosque.
La historia cuenta que cuando Colón llegó a tierras americanas, él y sus hombres quedaron tan impresionados con los loros y guacamayos que fueron estas aves, principalmente, las que llevó a la corte española como regalo para los reyes católicos. Para ver la gran reunión de los loros y guacamayos del Manu, es necesario apostarse desde muy temprano frente a las colpas donde se congregan a comer puntualmente todas las mañanas, a menos que llueva. Antes de que salga el sol, ya se puede escuchar los fuertes gritos característicos de los grandes guacamayos y los chillidos guturales de los loros. Cuando el sol lanza sus rayos entre los árboles y comienza a elevarse por encima de la vegetación, los pájaros saludan con un ruido ensordecedor la llegada del nuevo día. Las primeras parejas de guacamayos cruzan veloces el cielo y van a posarse en las ramas de los árboles vecinos a la colpa. Luego, lentamente, primero en grupos de 4 o 6 individuos y más tarde en bandadas enteras, guacamayos y loros llegan al sitio de reunión y van haciéndose lugar en los mismos árboles donde se posaron los primeros. El griterío aumenta y es como si se incitaran entre ellos a dejar los árboles y bajar a la colpa. A cada instante llegan más y más parejas, al punto que da la impresión que no queda más sitio en los árboles. Repentinamente, como avisados por una sola voz, los guacamayos saltan de sus ramas y se dirigen a la colpa, donde entran por turnos en grupos de 15 o 20, mientras los demás esperan en los árboles, parloteando entre sí y listos para dar la alarma si se acerca un águila o un tigrillo, los depredadores naturales del guacamayo. La colpa es un promontorio de arcilla casi siempre ubicada en las orillas del río, donde los pájaros se juntan para comer trozos especiales de arcilla negra. No todas las riberas del río son colpas, solo algunos sitios indicados que los pájaros reconocen por instinto, y donde encuentran esa arcilla dura y de color marrón muy oscuro que tanto les gusta. Comen por espacio de 5 a 10 minutos y luego dejan lugar a otros que bajan ansiosamente y se acomodan en las angostas vetas de arcilla. Este es el espectáculo más hermoso de toda la selva, la explosión de color, gritos, aleteos y brincos que dan los guacamayos mientras comen en su colpa cada mañana. Los estudiosos de las aves del Manu se han preguntado siempre cuál es la razón por la que los loros y guacamayos son tan aficionados a comer arcilla. Se ha visto que cuando las colpas son destruidas en las crecientes de los ríos, las aves buscan otra inmediatamente, porque la arcilla parece ser indispensable en su dieta. La mayoría de los estudiosos de estas aves creen que los guacamayos y loros en general comen esta arcilla porque es un excelente complemento de su dieta. Los análisis de laboratorio que se han hecho demuestran que esta arcilla es rica en sales y minerales que gustan especialmente a los guacamayos. Pero hay otros investigadores que han propuesto una teoría más interesante. Ellos creen que los guacamayos comen la tierra de estas colpas porque les sirve como antídoto para contrarrestar las toxinas que ingieren al comer frutos verdes en el bosque. Diariamente, los guacamayos y loros comen en los árboles frutos que no están suficientemente maduros y que contienen toxinas que podrían hacer daño a su organismo. Para evitar eso, vienen y comen esta tierra en las colpas. La pregunta es, ¿cómo descubrieron los guacamayos que aquí está el remedio para sus dolores de estómago? Los guacamayos están considerados entre los seres más inteligentes del reino animal. Son muy afectuosos y sociables, y cuando escogen una pareja, se quedan con ella de por vida. Si un guacamayo macho llega a perder a su pareja, permanece solo para siempre. Cosa igual hace la hembra. A diferencia de otras aves que simplemente ponen los huevos e incuban a sus polluelos, los guacamayos siguen un complicado proceso de reproducción que hace muy difícil que todas las parejas tengan crías.
A pesar de que la selva es enorme y de que hay millones de árboles, los guacamayos hacen sus nidos únicamente en los agujeros que excavan en los troncos de las palmeras muertas o en los huecos de ciertos árboles de gran tamaño. Su palmera favorita para anidar es el aguaje, palmera de gran tamaño que crece en zonas semipantanosas llamadas aguajales. Allí, en el hueco de una palmera que ya perdió su copa, la pareja de guacamayos se siente lo suficientemente cómoda para anidar. El problema es que estas palmeras no son muy abundantes y, lo que es peor, como producen unos frutos dulces muy apropiados para hacer refrescos y postres, los pobladores de la selva las cortan constantemente para llevarse los racimos, dejando sin posibilidades de caza a los guacamayos. Este grave déficit de viviendas hace que las parejas de guacamayos se enfrenten en peleas feroces y desesperadas por apropiarse de un hueco. Y otras veces, la pareja tiene que cuidar el nido muchas semanas antes de anidar. La falta de nidos desanima a cientos de parejas que prefieren no reproducirse, provocando el continuo descenso de la población de guacamayos. Los investigadores de estas aves que visitan el Manu con frecuencia han iniciado desde hace 3 años un interesante proyecto destinado a proporcionar casas a los guacamayos y evitar su extinción. Con fondos que se recogen en ciudades como New York y Washington, los investigadores compran gruesos tubos de PVC y los convierten en nidos artificiales para los guacamayos. Es un trabajo verdaderamente agotador el que hacen estos hombres para ubicar un solo nido en la selva, que servirá a una pareja en la temporada de anidamiento. Colocar un par de docenas de nidos artificiales a veces toma meses, pero los jóvenes del proyecto Loros, como se llama este equipo, saben que su esfuerzo servirá efectivamente para que nuevos polluelos de guacamayos alegren la selva del Manu el año siguiente.